iniciar la grabación. Les recuerdo que acabamos de mirar las generaciones de Karel Basak. Estas son de 1979, son las más nuevas de las dos generaciones que son aceptadas de gran manera en los derechos humanos. Y ahora vamos a estudiar cuáles son las que tienen mayor antigüedad y las que ahorita están recobrando popularidad con el ámbito de los abogados en el derecho internacional. Esta clasificación se conoce como la clasificación por importancia. Está basado en la ley natural. Entonces, cuando nosotros veamos estas clasificaciones, ustedes se van a dar cuenta de que la ley natural tiene una manera de ver el mundo. La manera en que ve el mundo la ley natural es: los derechos existen y los humanos solo los reconocemos. La manera en la cual la ley natural mira las cosas es que todos tenemos una cantidad de derechos que son inherentes al humano. Y esos derechos nunca se deberían de violar. Ojo, violar, no violentar, violar. Diferencia entre violar y violentar es: los derechos yo los violo. ¿Sí? Los derechos yo los puedo violar. Violentar son las cosas físicas. O sea, mi derecho a circulación, usted no lo puede tocar. Es intangible. Violentar, yo solo puedo violentar lo tangible. Usualmente les digo yo, usen la T para recordarse. Tangible, violentar. Si no tiene, si no es algo tangible, pues no tiene que llevar T esa violación. Entonces, los derechos, mi derecho a la circulación usted lo puede violar, mi carro usted lo puede violentar, le puede meter un cuchillo a las llantas, por ejemplo, y entonces yo no voy a poder circular porque mi llanta está violentada. Mi cuerpo usted lo puede violentar, usted me puede pegar, usted me puede poner un arma de fuego. Mi derecho a la vida, mi derecho a la privacidad, usted lo puede violar. Entonces, muy importante esas dos cosas. La ley natural dice que hay derechos que son inherentes a nosotros y que no deberían de ser violados. Eso puede incluir la violentación de las cosas que son accesorias a ese derecho, pero el derecho en sí no debería de ser violado. Esto significa de que ni siquiera el gobierno puede legislar en contra de estos derechos. Eso es lo que la ley natural asume. Entonces, sabiendo eso, la ley natural reconoce a la vida del ser humano, no de la persona, del ser humano, como el derecho primordial por excelencia. En otras palabras, no hay nada más importante que el derecho a la vida. Y aquí está la primera gran diferencia. En las generaciones de Basak, ¿dónde vieron ustedes que decía derecho a la vida? En algún momento ustedes vieron que él mencionó la vida. Vamos a regresar a ver esa clasificación. Y si se fijan, dice libertad, igualdad, fraternidad. Incluye la libertad, la participación política, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, los derechos solidarios, medio ambiente, nuevas tecnologías, información, comunicaciones. Pero en ningún momento le menciona el derecho a la vida. En otras palabras, dentro de las generaciones de Karel Basak, usted podría adivinar dónde es que cabe la vida, pero no nos lo dice de una manera visible o tajante estas generaciones. Para la ley natural, que es la clasificación por importancia, nos dice, no existe nada más importante que la vida. Y entonces, ellos usualmente inician la discusión de cuál es la clasificación que deberíamos de aceptar o cuál es la manera correcta de ver el mundo haciendo la siguiente pregunta. Si usted no ostenta la vida, si usted no tiene vida, ¿qué derecho tiene? Entonces quiero que se pregunten en estos momentos, si usted no tiene el derecho a la vida, si usted no ostenta la vida, si usted no puede demandar a alguien por quitarle la vida o quitarle la vida de un ser querido suyo, ¿qué derecho puede tener usted? Piénsenlo de esa manera. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esa manera de verlo? ¿Algo que se les venga a mente?
con esta manera de ver las clasificaciones? Ok, entonces, para ellos nos decían, si usted no tiene, dígame, Edwin. Ya, digo que si uno no tiene derecho a la vida, pues aquí nos está diciendo que no tenemos derecho prácticamente a nada. Correcto. O sea, si usted no tiene el derecho a la vida, entonces ¿derecho a qué tiene? Y mucho peor, si usted no tiene vida, ¿qué derecho tiene? Ninguno. Esa es la manera en la cual ellos inician cualquier discusión sobre las clasificaciones. Es, si usted no tiene vida y si usted no tiene el derecho a la vida, entonces, ¿qué derechos puede tener? O sea que es mucho más importante la vida que cualquier otro derecho. Entonces, para ellos, la primera generación, y esto es algo que venimos arrastrando desde los griegos y los romanos, o sea, es una teoría grecorromana que ahorita está volviendo a coger vapor, con personas como quién, como el filósofo y profesor de Harvard y de Princeton, Robert George, como el periodista Neil O'Brien. O sea, existen varios expositores de la ley natural. Hoy en día, personas que son mayores a mí y personas que son menores a mí, como por ejemplo el abogado Josh Craddock. O sea, hay personas que son estudiosas, que vienen de las mejores universidades, que dicen como que Basak hizo un error. Dicho sea de paso, muchas ONGs apoyan la teoría de Basak, porque ellos dicen en la práctica es lo que Basak dice. Pero estos filósofos, estos abogados, estos periodistas nos dicen, no, no, es que antes que nada, usted tiene que tener una primera generación que se llama la vida. Y la vida incluye la vida, literalmente el derecho a la vida, y lo básico para asegurar la vida. Y cuando hablamos de lo básico, estamos hablando no solo de las necesidades, sino que de las necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que incluye una necesidad básica en la vida? Incluye la salud. Algo que nosotros estamos viendo, y dicho sea de paso, antes ellos decían los alimentos, ¿sí? Ahí era donde ellos empezaban. Y muchas personas en inglés, el trasero se dice ass. Entonces ellos les decían a la gente, recuérdenlo como ass, ¿sí? O sea, tu trasero. ASS, las siglas. Pero hoy en día ellos han enfocado muchos de sus escritos, muchos de sus libros, muchos de sus charlas y conferencias en la salud. Y lo hacen de esa manera por el COVID. Porque si usted, así como le está pasando a Christopher hoy, le pusieron la segunda dosis y le dio una reacción un poquito difícil, que Christopher hasta nos confesó lo tan difícil que ha estado esa reacción, o mucho peor, lo que hemos estado viendo de atletas que colapsan, literalmente colapsan en los campos de fútbol. Uno de los atletas que hace poquito dieron una declaración, vamos a ver, ya les digo quién es, que ahora ya ni siquiera va a poder jugar porque le dio una cardiomiopatía y se le arruinó su carrera. Player, ahorita les busco quién es. Colapses. Ya le dio quién es. Bueno, una de los, ¿dónde está? Trevor Sinclair fue el último que hace 2 días colapsó. Esta de Nueva Zelanda, William, otro que también se llama William Shakespeare, pero no el Shakespeare. Vamos a ver, el Inter de Milán tuvo 2 jugadores, Giuseppe Morotta, el director dijo que tuvieron 2 futbolistas que colapsaron justamente luego de haberse puesto la Pfizer, o sea que la que todos pensamos que es la segura. Bueno, y entonces así una miocarditis, dice, miocarditis que le ha afectado a futbolistas. Y si usted es un futbolista, usted está en buenas condiciones físicas, no como la abogada Miranda que sube las gradas y ya está sin aire, ¿verdad? No, si usted es un futbolista, está en una buena condición física, tiene que pasar chequeos rutinarios.
Entonces, que ellos hayan colapsado como efecto secundario, que hayan perdido su habilidad de poder ganar el dinero que ellos ganaban antes, eso es un problema de salud grave que afecta a otras partes de su vida. Pero también estamos viendo el problema de salud de la gente que se muere de COVID. Se mueren de COVID porque no hay ventiladores, porque no hay equipo médico, porque simple y llanamente no existe una manera de poder ayudar a estas personas. Entonces, la salud, ellos han enfocado muchas de sus charlas en salud. Entonces ellos dicen, lo básico para asegurar la vida es la salud. Si usted no tiene una buena salud y no tiene acceso a esas medicinas tan importantes, pues usted no va a poder tener vida. Si usted es un diabético y no tiene cómo comprar insulina, está difícil, demasiado difícil, ¿cierto? Entonces, la salud, los alimentos. Si usted está vivo pero no tiene que comer y dentro de los alimentos incluimos el agua potable, bueno, pues señores, adiós, goodbye. Yo puedo durar hasta 3 semanas, dice la ciencia, sin comer, 3 días sin tomar agua. O sea, no estamos en una buena posición si no tenemos el acceso a los alimentos. Está en precariedad nuestra vida. Y la última cosa es la seguridad. Y la seguridad física, la integral. El hecho de que no solo es el hecho de que haya un policía cerca, es el hecho de que yo ni siquiera necesite que el policía esté cerca. Muchas veces yo les digo, estas teorías son muy lindas, hablar de ellas cuando usted esté en el primer mundo. Y usted puede montarse a un metro, puede montarse a un subway, puede montarse a una de los que son encima, un tram, a un avión, a lo que sea, a las 2, 3 de la mañana y usted sabe que nada le va a pasar. O sea, qué bonito tener eso de que la policía ni siquiera sea necesaria. Qué bonito. Pero la realidad de las cosas es que inclusive en esos lugares tragedias suceden, inclusive en esos lugares existen ladrones, existen asaltantes, existen secuestradores. La diferencia es que es la excepción. No necesitan ellos estar rodeados de policías. Nosotros sí. Una de las cosas que las personas que nunca han estado en Honduras y llegan a Honduras dicen es, uy, qué montón de gente armada con armas de alto calibre hay en Honduras. Y si no se lo piense usted, si usted es la primera vez que llega a Tegucigalpa y mira todo ese montón de M16 y ese montón de policías con escopetas afuera de los bancos y afuera de los malls y afuera hasta de Burger King, o sea, literal, hasta Burger King necesita tener gente armada con grueso calibre. Usted dice, no sé dónde estoy, porque literalmente estando en Francia, estando en Alemania, estando en Rusia, usted no mira esas cosas. No los mira. No es broma, usted no mira eso. Ellos son llamados en caso de que algo suceda. No tienen que estar ahí. Entonces, la seguridad no solo es el hecho de que haya policía cuando yo lo necesite, es el hecho de ni siquiera necesitarlo. Entonces, esa seguridad engloba muchas cosas, pero es el hecho de que yo en realidad no reciba un disparo, no reciba una violación, ¿sí? Que mi cuerpo esté íntegro, que mi vida no sea amenazada. Entonces, dice la clasificación por importancia, SAS, literalmente, salud, alimentos, seguridad, SAS, recuérdense de esa manera, es lo básico que yo necesito para mi vida, mi salud, mis alimentos y mi seguridad. Eso es lo básico, esa es la primera generación. La segunda generación, dice la teoría por la importancia, son los derechos accesorios a la vida, es decir, ¿qué es lo que yo necesito para alcanzar la primera generación? ¿Qué necesito yo para tener salud? Bueno, pues necesito un techo para que no me caiga la lluvia, para que cuando hayan quemas mis pulmones no se llenen de tanto mal. Necesito cubrirme de la intemperie, de los animales salvajes. O sea, necesito una vivienda. Necesito educación, porque sin educación está muy difícil que yo pueda conseguir un trabajo, que pueda prosperar en la vida, que pueda realmente interactuar con el resto de la sociedad para siquiera pedir alimentos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a escribir ese cartel que diga, ayúdeme, necesito? Entonces, necesito educación, necesito una familia. Muy importante que ellos incluyan la familia aquí,
por el hecho que cuando evacuamos ese tema en las clases pasadas, nosotros vimos que la familia es conocida como el núcleo de la sociedad y le damos otros adjetivos más, pero la realidad es que nosotros aprendemos qué es el bien y qué es el mal en una familia. Nos aprendemos a apoyar en una verdadera familia. Entonces necesitamos tener esas ayudas a la familia. Eso es lo que necesitamos tener. Necesitamos tener un hogar que no solo sea una vivienda, sino que verdaderamente un hogar, que tengamos esa sanidad mental, esa sanidad emocional que nos puede brindar una familia. Luego nos dicen que necesitamos un dogma. Y nos dicen ese dogma es importante porque no solo estamos hablando de las cuestiones políticas y las cuestiones religiosas. Estamos hablando en nuestro día a día. ¿Qué es lo que yo considero que yo debería de hacer? Ese dogma que yo tengo como compás en mi vida, ¿sí? Entonces, no necesariamente yo necesito tener una religión para tener un compás moral, que si la religión ayuda, sí, claro, pero no lo necesito, no depende una de la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi dogma? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Sí, esas cosas son muy importantes. Nos dicen eso es accesorio, porque inclusive adentro de mis propios dogmas yo puedo encontrar seguridad, yo puedo encontrar alimentos, yo puedo encontrar salud. Luego tenemos el derecho a la expresión, increíblemente importante, porque yo cómo le voy a decir que estoy en problemas o que necesito alimentos si no puedo expresarme. Pero además de eso, ¿cómo yo voy a poder ser abogada si no puedo expresarme? ¿Cómo yo voy a poder ser catedrática si no puedo expresarme? Entonces, una gran parte de esta seguridad es resguardar ese derecho a la expresión, el hecho de que yo pueda decir las cosas como yo las miro, como yo las experimento, esa expresión. Derecho a la conciencia o la libertad de conciencia, sumamente importante. Nadie nos debería decir a nosotros como abogados qué clientes tener. Nadie. ¿Sí? Entonces esa libertad de conciencia ha sido violada en los últimos años de una manera increíble para las enfermeras, para los médicos, pero inclusive hasta para los pasteleros ha sido violada esa libertad de conciencia de yo puedo escoger mi cliente. Yo puedo escoger con quién yo me relaciono. Nadie me debería de obligar. Mi propiedad privada, porque yo tengo que poder hacer en mi propiedad privada las cosas que la ley me permita hacer dentro de esa propiedad privada. El Estado no tiene el derecho a ingresar a esa propiedad privada. Muy importante, ¿verdad? Tienen que tener las órdenes judiciales respectivas. Entonces, el derecho a mi propiedad privada, que yo pueda poseer un pedazo de tierra y hacer con esa tierra lo que yo vea necesario para poder vivir, para poder tener alimentos. Si yo quiero sembrar parte de la comida que yo como, pues ahí la siembro. Ahorita mi mamá está disfrutando de la siembra que hizo mi esposo, porque mi esposo sembró de todo. En mi casa en Valle de Ángeles tiene ajo, cebolla, zanahoria, lechuga, rábanos. Tiene, vamos a ver, se me va, ¿cómo se llaman estos chiles? Que son los cascabeles. Tiene chile cascabel, tiene chile del rojito largo, el chiquitito. Tiene una cantidad de cosas en nuestro patio que usted realmente se asombra de lo que él puede hacer con un pedazo de tierra. Yo maté un bambú, pero mi esposo puede crecer todo este montón de cosas. Entonces, justamente la propiedad privada es importante porque si yo quiero subsistir de la tierra, es importante que yo tenga el derecho a hacerlo. Si yo quiero sentir seguridad en mi propio hogar, es importante que yo pueda hacerlo. Igualdad legal, que significa que Christopher, siendo joven, Marvin ya teniendo más canas, tenemos la misma igualdad. La abogada Miranda tiene la misma igualdad que Christopher y Marvin. Tenemos el mismo derecho a la vida, tenemos el mismo derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, esas cosas son muy importantes que nosotros las sepamos manejar, que somos iguales ante la ley. No esclavitud, bueno, eso va, o sea, sin necesidad de explicar por qué nosotros, para resguardar nuestra vida, no deberíamos de ser esclavos. Pero si necesitamos recordarnos las barbaridades que hicimos con los esclavos, en donde literalmente no importaba si era blanco, negro o asiático, si era nuestro esclavo, nosotros lo tratábamos como cualquier bestia de carga, le podíamos quitar comida, inclusive muchos decían tratan mejor a los animales que a los esclavos.
les pegábamos con látigos, les cortábamos partes de su cuerpo si nosotros queríamos hacerlo, y entonces realmente nosotros no hemos tenido una historia de una esclavitud sana. Eso no ha existido. Dígame, Christopher. Abogada, pero creo que en Honduras estamos a años luz de poder quitar esas desigualdades, porque la verdad que los hondureños somos bien clasistas y donde usted vaya lo van a tratar como lo vean, y aunque hay muy pocos profesionales, hay personas sí de que son, ¿para qué? Pues bien especiales a la hora de tratar a las personas, independientemente de cuál sea su condición económica y todo eso. Pero sí, lastimosamente no debería de ser así, porque en Honduras la mayoría, o sea, casi que el 50%, si no es que más del 50% de los hondureños viven en pobreza, pues, aunque algunos ahí quieran aparentar otra cosa. Entonces, imagínense, entre pobres, pues, se andan ahí tratando y viendo de menos, pues, tal vez solo por un puesto que de repente tienen ahí en alguna institución pública. Cosas así, abogado. Y en cuanto a lo del racismo, igual, abogado. El racismo, quieras o no, todavía sigue existiendo también, pero obviamente, pues, es parte del desconocimiento, ¿verdad? Es parte de la ignorancia de las personas. Obviamente, el primer factor es la falta de educación que, que favorece, pues, ese tipo de conductas en las personas. Entonces, eso nada más, abogado. Fíjense que yo que he viajado de la manera que he viajado, he trabajado en otros países, le voy a decir que para mí los más racistas en contra de la raza negra son los japoneses, porque es impresionante, ellos miran a alguien de la raza negra y ellos sienten como que son anormales. Y es justamente lo que Christopher dice, es que en Japón no hay negros, literalmente no hay. Entonces cuando ellos miran uno por primera vez, es la ignorancia que ellos quedan como, pero son de verdad. Me pasó una cuestión en Japón a mí que nunca la voy a olvidar. Uno de mis colegas es de la raza negra, pero cuando yo les digo negro, les estoy hablando bembón, que el labio de acá le toca la nariz, o sea, literal, ¿verdad? Negro, negro, negro de Nigeria, o sea, que ni siquiera es como negro gringo, no, no. Negro de Nigeria, ¿verdad? De los de verdad que son africanos de África, así, ¿verdad? Y muchas veces varios de mis colegas le dicen es que eso es tan negro que pareces azul, porque en realidad es negro el hombre, ¿verdad? Llegamos a Japón y, y toda la gente solo lo quedaba como viendo, como, o sea, ¿qué es esto? Y es alto, es altísimo, mide más de 6 pies. Entonces, encima de todo, los japoneses son chaparritos y este era negro y alto. Entonces, para ellos era Godzilla casi, ¿verdad? Y entonces, Era normal. no, es que para ellos no era algo que ellos habían, y lo quedaban viendo así como, oh my God, no sé. Y en Japón hay algo bien interesante. Los niños desde que tienen 5 años andan solos en la calle. Solos en la calle y tienen su tarjeta del metro y todo. O sea, eso fue uno de los shocks culturales más grandes que a mí me ha pasado. Y se le acerca a un niñito, no podía tener más de 6 años el niño, y le dice, en japonés le dice algo y le digo yo, no, sumimasen, que significa disculpe, no hablamos japonés, le digo yo en inglés. Y entonces me dice, oh, y me dice, le hace así al negrito compañero mío y me dice, chocolate. Y le digo yo, no, le digo yo, y me dice, chocolate. Él pensaba que era de chocolate, o sea, literal, porque él nunca había visto un negro. Y cuando le digo que yo estaba en Japón, estaba en Tokio, ni siquiera les puedo decir que estaba en un pueblito, no, en Tokio. Y miren, recuerdo que él se suponía que iba a estar un mes con nosotros y no aguantó y se fue a las 2 semanas. Y nunca en mi vida me dice, me ha pasado si la gente no le servía el plato porque le tenía miedo. Decía, ¿y esto cómo será, verdad? ¿Cómo reaccionarán? Y yo, pues si es un ser humano normal, les decía, a ver, denme el plato y yo se lo pago. O sea, no entendían qué era eso. Eso yo jamás lo he vivido en ninguna dimensión en Honduras. No, eso jamás lo he vivido yo. O sea, a ese extremo. Jamás lo he vivido. Pero yo sí les puedo decir que en Yo que Honduras, quería ir a Japón, disculpe, abogada, yo que quería ir a Japón, ya lo voy a descartar ahorita.
No, Descartado se va a totalmente. divertir. Si va con la mentalidad de que ya sabe qué es lo que le va a pasar, se va a divertir, porque es chistoso que a usted le digan es de chocolate. A mí por lo menos yo me empecé a morir de la risa y él quedó así como, no, ya me va a venir a morder el chihuín, dice yo, no, no, tranquilo, le digo. Si los japoneses son bien respetuosos, no se acercan a uno mucho, le digo yo, ay, tranquilo, pero él estaba con miedo, él pensaba que le iban a venir a morder los hipotes, ¿verdad? Viendo que él era tan negro que le iban a venir a comer. Pero miren que lo que yo sí he vivido en Honduras en cuanto al racismo es el hecho que a mí cuando se dan cuenta que mi segundo apellido es un apellido árabe, es como que automáticamente yo no soy hondureña. Eso yo sí lo he vivido. Gente que a mí me dice, andate de donde sos, y yo, de Tegucigalpa. O sea, yo ahí nací, mi mamá es de Puerto Cortés, ¿crees que me vaya allá? Mi papá es de San Pedro, ¿crees que me vaya? O sea, ¿dónde? Cuando vos me decís, regresate de donde vos sos, ¿a dónde querés que me regrese? Hablando en serio, ¿dónde querés que me regrese? Le digo. Y me dicen, vos que sos turca, que no sé qué. Yo, ok, primero que todo no soy turca, soy palestina, pero segundo que todo, ¿a dónde querés que me regrese si ni siquiera existe Palestina? O sea, explícame también esa parte, porque vos me decís regresate, ok, está bien, yo me regreso, pero ¿a dónde si ni siquiera existe el lugar de donde eran mis abuelos? Ya no está, no existe en el mapa. Antes estaba en el mapa y ahora ya no está en el mapa. Entonces, explícame dónde querés que me vaya. Y todos quedan así como, no, es que los turcos han venido a arruinar Honduras y nunca trabajan y que no se caen. Y yo, pero ¿por qué estás generalizando? ¿Me conoces a mí? ¿Sabes cómo soy? O sea, eso yo sí lo he vivido en Honduras. Y lo he vivido de gran manera. Desde la Facultad de Derecho creo yo que lo empecé a vivir porque antes estaba yo en mi burbujita, ¿verdad? En mi mundo de secundaria. Y cuando yo ingreso a la Facultad de Derecho en la UNA, yo les puedo contar de profesores que a mí me dijeron, ay, no, si vos sos turca, no vas a seguir estudiando, retira mi clase. O sea, ¿se imagina que un profesor le diga algo así a usted? Retira mi clase, que ni siquiera vas a seguir estudiando, vos turca. Y yo, pero yo me puedo quedar en su clase. O sea, pregunta, ¿puedo quedarme en su clase? No, sí, te vas a aplazar de todas maneras, me decía. Y yo, pero usted me va a aplazar. O sea, esas son las preguntas que uno hace porque, y esas son cosas que yo viví. Esas son cosas que yo viví en Honduras. Entonces, eso sí lo he vivido yo, que a mí me miran y me dicen, ay, pues no pareces hondureña, ¿de dónde sos? Sos bien blanca. Eso me han dicho bastante en Honduras. Les digo, espérate que conozcas a mi esposo, les digo, espérate que conozcas a mi nieto. Eso es gente blanca. Yo no soy blanca, les digo, tengo color. Porque si usted mira a mi esposo, eso es blanco. Y si usted mira a mi nieto, no, usted es que parece que lo metí así, patas abajo al cloro, sinceramente. Es rubio casi tirando a blanco el niño. Entonces les digo, no, yo conozco gente blanca, yo no soy blanca. Yo no soy blanca. Y esas cosas me las han dicho a mi cara. Usted es bien blanca, usted es bien alta. Y yo, alta, ok, está bien, pero yo no me siento alta, yo soy la chaparrita de mi casa. Y esas cosas yo sí las he vivido, las he sentido. Cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial, varios abogados que me llegaban a conocer de nombre me decían, ¿y vos qué haces aquí? ¿A qué turco le andas ayudando que estás metida en el juzgado? No, pues a esta les decía yo, a comer. A esta le estoy ayudando. Ese tipo de cosas yo las viví de profesionales del derecho, colegas míos que a mi cara me dijeron esas cosas. Aquí vos andás haciendo algo más en estos juzgados, porque los turcos no trabajan aquí con uno. Ok, entonces sí, esas cosas existen en Honduras, yo las he vivido. Entonces a mí no es como que me vienen a contar, fíjese abogada que yo otra cosa. No, yo las he vivido también, no se preocupe. Les creo, no me tiene que convencer, les creo porque a mí me pasó. A mí también me pasó. Y una cosa que sí me ha pasado afuera de Honduras, que nunca me ha pasado dentro de Honduras, es el respeto a la mujer. En Honduras nosotros decimos que a la mujer no se le respeta, pero déjenme decirles que somos uno de los pocos países a nivel mundial donde hay más abogadas que abogados. Pocos países a nivel mundial donde hay más árbitros mujeres que árbitros varones. Somos uno de los pocos países donde hay más doctoras en medicina que doctores en medicina. Y además de eso, cuando una mujer habla, ya sea catedrática o colega, ustedes lo escuchan a uno. Los hombres lo escuchan a uno en Honduras. Esa es mi experiencia. Eso es lo que yo he vivido. Pero estando en Estados Unidos, yo tenía que llevar a mi secretaria a sentarla al lado mío, a que escribiera lo que yo decía,
para que cuando después un hombre, 10 minutos después, dijera lo mismo que había dicho yo y dijeran, sí, eso es excelente, eso es lo que vamos a hacer, yo les tenía que decir, discúlpenme un momento, Donna, léeles lo que yo dije hace 10 minutos. Y entonces decía Donna, me acuerdo, se ponía bien alegre ella porque jamás le había tocado empecemos, jamás le había tocado una abogada mujer, solo había trabajado con abogados hombres. Y le gustaba el hecho de poder trabajar con una mujer porque en Estados Unidos la mayoría de los abogados son hombres. Entonces se sonreía y decía, Laura Miranda Fleffy, y después decía la hora y después decía, dijo tal y tal y tal cosa. Y ustedes no tienen idea cuántas veces la gente decía, ¿en serio? ¿Vos dijiste eso? Eso yo jamás lo he vivido en Honduras. Jamás. O sea que el respeto que nosotros le tenemos a la mujer en Honduras es mejor que el respeto que le tienen en Europa y el respeto que le tienen en Estados Unidos. Británicos. ¡Oh! Me acuerdo el día que casi me da el infarto porque el hijo de su madre dijo, yo entiendo lo que es el trabajo del hogar. Yo le ayudo a mi esposa a limpiar. Ese es el trabajo de una mujer. Limpiar la casa, hacer la lavandería. Y desde que yo tuve a mi hijo, yo lo hago, el trabajo de una mujer. ¡Ja! Casi le pego su buena tapete. Me acuerdo que yo tocaba así el botón y entonces dijeron, sí, representante Miranda. Señor, le digo yo, señor embajador, porque era un embajador todavía y me bajé el canasto con él. Señor embajador, lo siento mucho, pero usted lo que acaba de escribir es el trabajo del hogar. Eso no es el trabajo de una mujer. Y yo sigo siendo mujer y en ese entonces, para ese entonces jamás había hecho la ropa, jamás había limpiado una casa y sigo siendo mujer. ¡Ay! Casi se desmayó. No, yo no quise decir lo que dije. No, pero lo dijo. Y quedó grabado que lo dijo, le digo. Oh. Entonces ese tipo de actitudes yo no las miro en Honduras. El hecho de que una mujer hable y usted le ignore, eso yo nunca lo he visto en Honduras. Y sí lo he visto en el extranjero. Se lo digo muy en serio que lo he visto en el extranjero. Entonces, sí, estamos años luz en cuestiones raciales, estamos años luz en cuestiones de pobreza de otros lugares, eso es obvio, casi no tenemos una clase media, es casi inexistente la clase media en Honduras, el 49% de los hondureños viven en pobreza extrema, 48% ustedes, eso no es un número poquito, el 60% viven en pobreza, o sea que nosotros somos de los privilegiados que no vivimos en pobreza, señores. Entonces sí, estamos a años luz en muchas cosas, pero por lo menos en el trato de la mujer no estamos a años luz. Que si existe violencia doméstica, sí, sí existe. Que si yo conozco personas que han sido víctimas de violencia doméstica, tanto desde cuando trabajé en el Poder Judicial adentro del juzgado de familia, como ya fuera del Poder Judicial, donde amistades mías que se han casado con personas de bien y ellas son de bien, acaban en situaciones de violencia doméstica. Más sin embargo, eso no solo existe en Honduras, eso existe en otros lugares también. Sí, la violencia doméstica existe en otros lugares y algo que muy pocas veces hablamos, la violencia en contra del hombre, que ahora se está dando más en Honduras. Eso existe, que las mujeres le pegan a los hombres, que les dan con las frideras y con las planchas. Muchos me dicen que no es cierto y sí es cierto porque yo los he visto. Cuando trabajé en el juzgado de familia, me llegó un gorilón así, que parecía Johnny Bravo, nunca me voy a olvidar. Y la pobre taponcita, decía yo, lindita, pobrecita. Y cuando se sentaron en el lugar equivocado, dije yo. Y Johnny Bravo me quedó viendo y me dijo, ¿verdad que no me cree, abogado? Y yo le dije, no, no le creo. Así le dije. Y la jueza empezó a reír, me dice, Laura, cállate. Y me dice, espere, mi abogada. Y se quita la camisa y tenía planchazos aquí. Pues cada vez que llegaba Bolo a la casa, con la plancha le daba a la mujer. La indita taponcito. ¿Okay? Entonces eso se da en Honduras. Sí existe la violencia doméstica en contra del hombre. Y eso es un problema de descomposición social. Eso tenemos que tenerlo más que entendido. Entonces, cosas que tenemos que trabajar mucho los hondureños realmente. Educación y familia, tenemos que trabajarlo porque estamos mal en esos aspectos. Pero bien, no esclavitud, no tortura. No tortura significa de que, bueno, muchas veces les digo yo que a los abogados nos torturan porque piensan que no somos seres humanos y a veces tenemos que trabajar hasta 100 horas en una semana. Así les digo, eso sí es tortura, les digo yo. Ustedes que están bien tranquilitos en su casa y uno aquí chambeando. Pero la realidad es que cuando estamos hablando de tortura, estamos hablando de golpes, estamos hablando de mantener a una persona en un cuarto donde no se pueda sentar, acostar o reposar de alguna manera,
O sea, estamos hablando de torturas corporales y torturas psicológicas, tener una luz en su cara, tener música demasiado alta como para no poder dormir. Ese tipo de cosas es torturar, van en contra de la salud y van en contra de la vida. Seguridad social y trabajo, que están unas muy ligadas a la otra. El hecho de que si yo emprendo en un negocio y pierdo mi negocio, debería de haber una red social ahí. Especialmente en tiempos de COVID, donde tuvimos que cerrar muchos negocios, no por falta de clientes, no por falta de nuestro deseo de trabajar, sino por órdenes del Estado. Democracia, nos dice esta clasificación por importancia, la democracia es altamente importante. Estos nuevos juristas que les he mencionado, Josh Craddock, Robert P. George y el periodista que les digo, Brendan O'Neill, los tres han dicho que lo que necesitamos no solo es una democracia, sino una democracia informada y educada. Eso dicen ellos, que ahora a la democracia le tenemos que poner la colita de informada y educada. No solo es ir a votar en plancha, sino que es ver bien ese voto, por quién vamos a votar y por qué razón, ¿verdad? Entonces, la democracia es importante porque cuando no la hemos tenido problemas. Una cosa que muchas veces escucho yo decir a las personas es, pero la democracia es un tipo de república. Sí, es cierto, son un tipo de república. No necesariamente para ser república yo necesito ser una democracia, pero las repúblicas más sólidas que existen son democracias. Es muy importante eso, ¿verdad? Estados Unidos es una democracia, es una república. Canadá es una república y es una democracia, ¿sí? Alemania es una república y es una democracia. Entonces, ¿existe la diferencia entre república y democracia? Claro que sí, lo hemos mencionado ya en el primer parcial de la clase, pero mucho más importante es entender por qué es importante la democracia. Y la importancia es porque ya nosotros hemos visto cuál es la descomposición que existe cuando no hay una democracia. Entonces, como les digo, ahora los muchachos digo yo, pero los juristas y los pensadores que apoyan esta teoría le agregan la cosa de que tiene que ser informada y que tiene que ser una democracia educada. ¿Sí? Si usted no puede ni siquiera leer y escribir, está difícil que usted pueda dilucidar entre uno y otro partido, ¿verdad? El debido proceso, para que no pueda venir un dictador y decirme, bueno, pues a mí me gusta tu casa, entonces ahora es mía. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas no queremos que existan, sino que lo que queremos es que la ley sea el que nos juzgue y la ley sea el que nos encuentre culpable y nos condene o nos absuelva. ¿Sí? Entonces un debido proceso. Al honor, al hecho de que Christopher dice que él va a ser el primer presidente negro y yo espero que él no sea un presidente negro, yo espero que él sea el primer presidente bueno para Honduras. Eso es lo que yo espero para Christopher. Porque para mí, se lo digo muy en serio, no me importa si usted es hombre, si es mujer, si es árabe, si es blanco, si es negrito, si es indígena, no me importa. A mí lo que me importa es usted va a ser bueno para Honduras, porque nos urge un buen presidente para Honduras. ¿Ok? Entonces, que luego con posterioridad digan, puchi, que el mejor presidente de Honduras resultó ser un hombre negro. Me encanta. Que sea parte de la historia de los afrodescendientes de Honduras, me encanta. Pero el hecho de que llegue a ser primer presidente negro, ojalá sea el primer presidente bueno para Honduras, porque eso sí es honor. Eso sí es tener honor. Y para poder llegar ahí, Christopher va a necesitar un muy buen entrenamiento que no lo aplaste, que no le diga, porque sos negro no podés. Eso no es bueno. Eso no es respetar el honor de Christopher, ¿verdad? Y luego decían ellos la asociación. ¿Por qué? Porque yo debería de poder asociarme a por ejemplo, yo soy parte del seguro de mi esposo, porque mi esposo está asociado a un seguro médico. Eso es una asociación. El seguro médico es una asociación. Entonces yo puedo escoger estar con él o puedo escoger tener un seguro médico aparte o puedo escoger pagar, ni sé cuánto es que están cobrando en el colegio de abogados por el seguro médico del colegio, ¿verdad? Entonces eso es asociarme, eso es bueno para mi salud, pero también asociarme en el sentido de ir a la iglesia a la que voy, que dicho sea de paso le ayuda a los migrantes, legales o ilegales, les ayuda, la iglesia donde yo voy aquí en Estados Unidos.
La iglesia a donde yo voy en Honduras, que le ayuda a los niños más afectados de Valle de Ángeles, que le dice a los hombres de mi vecindario que una vez cada 2 meses se van y se montañan en 4x4 porque ni siquiera entran los carros y le van a dar comida y juegan con ellos todo el día y les enseñan matemáticas y les enseñan, o sea, esas cuestiones. Eso es la libertad que ellos tienen de asociarse. ¿Sí? No solo el hecho de pertenecer a las iglesias, sino que luego ellos mismos se han asociado con el cura que van a hacer esas actividades, ¿no? Entonces, la libertad que yo tengo de asociarme por cuestiones de salud, por cuestiones de alimento, por cuestiones de mi propia seguridad. Mi vecindario se ha asociado para tener guardias en una tranca enfrente de nuestro vecindario. Esa es una asociación de vecinos. Yo tengo la habilidad de poder asociarme a ellos y debería de tener ese derecho, accesorio para mi propia seguridad. Entonces, esa sería la segunda generación. Y según la clasificación por importancia, luego tenemos la tercera generación. Y en la tercera generación es la plusvalía. ¿Qué es lo que yo puedo esperar luego de tener todo lo demás para mejorar mi calidad de vida? Y entonces ahí es donde esta tercera generación incluye el medio ambiente. Desde el tiempo de Sócrates se hablaba acerca del medio ambiente, pero no es hasta la era moderna en donde realmente lo hemos hecho parte de los derechos humanos. Las telecomunicaciones, la cultura, el arte, la recreación, el matrimonio. Y muchas personas me dicen a mí, abogada, pero ¿por qué el matrimonio está aquí y no en los accesorios? Porque yo no necesito estar casada para tener un hijo. Y si no, miran en Honduras cuántos hijos hay que están fuera de un matrimonio. Entonces, mi familia puede tener muchas dimensiones, pero nosotros sabemos que los mejores niños resultan de un matrimonio. El mejor indicador de que un niño va a ser bueno para la sociedad es si él ha crecido con mamá y papá biológico en casa. Ese es el mejor indicador que existe. Entonces, el matrimonio nos da plusvalía. Y dicen muchos los derechos de autor. El hecho de que yo pueda expresarme es un derecho accesorio. El derecho que yo lo pueda plasmar en una canción, en un cuadro, en un libro, eso ya es un plus. Que yo pueda hacer dinero sobre eso, eso es un plus, ¿ok? Entonces eso es una plusvalía. Dentro de estos derechos de plusvalía se pueden agregar más si a un futuro nosotros queremos hacerlo, pero los derechos de la vida y el derecho accesorio no han cambiado desde hace más de 300 años. Entonces esas cosas nosotros ya las conocemos como el estándar y la plusvalía es lo que sí va cambiando, ¿sí? Entonces les hago la pregunta, ¿tenemos preguntas sobre la clasificación por importancia? ¿Nos ha quedado claro? Ok. Entonces, muy importante recordarnos, la generación de Carol Basek es la más nueva, pero es la que tiene más aceptación. ¿De quién? De ONGs, como por ejemplo Greenpeace, que es una ONG muy respetable. De estados, como por ejemplo Estados Unidos de América en estos momentos adopta la posición de Carol Basek por medio del presidente Biden. Entonces, esta teoría tiene bastante aceptación a nivel mundial, aunque esté en pañales. Es del 79, que significa 89, 99, 2009, 2019. Tiene 42 años de existir, 42 años de existir la generación de Carol Basek, que para nosotros los abogados 42 años es nada, porque la mayoría de nosotros vemos hasta los griegos y los romanos, ¿no? Que son miles de años. Y luego tenemos las clasificaciones por importancia, y la clasificación por importancia es importante recordarnos que existe desde el tiempo de los griegos y los romanos, que le hemos agregado, especialmente a los accesorios y a los de plusvalía, le hemos agregado cosas como por ejemplo la no esclavitud, eso fue agregado, eso no fue del tiempo de los griegos y los romanos. Como por ejemplo el debido proceso, se lo agregamos a los accesorios. Y en las cuestiones de plusvalía, hemos agregado el medio ambiente, las telecomunicaciones, la recreación y los derechos de autor. Eso lo hemos ido agregado con el tiempo, ¿no? Entonces es importante saber que en la clasificación por importancia
permite que hayan cambios, permite que se le agreguen cosas, mientras que la de BASAC es un poquito más restringida, ¿no? Y recordar que esta está ganando bastante importancia nuevamente. Ya existen profesores de Harvard, profesores de Princeton, abogados que litigan, periodistas que están impulsando la aceptación de esta clasificación. Estados importantes que actualmente aceptan la clasificación por importancia, y les digo importantes en el sentido de los que tienen poder para negociar. No importantes por decir que Honduras no es importante, sino que los que tienen poder para negociar, que Honduras lo tuvo y lo dejamos ir. Estados que tienen esa clasificación por importancia, en estos momentos la Santa Sede es la que lo lidera, esa clasificación por importancia, pero bajo la presidencia de Donald Trump, la clasificación por importancia era la aceptada. En estos momentos también la clasificación por importancia ha sido impulsada por Brasil, o sea que es un país bastante pudiente y que tiene bastante poder adentro de una sala de negociación, que ha adoptado la clasificación por importancia para los temas internacionales. Y otro estado que tenemos muy vecino a nosotros, que ha adoptado la clasificación por importancia, es Nicaragua y El Salvador. Entonces ellos también han adoptado la clasificación por importancia. Ok, chicos. Si no hay más preguntas, o tienen alguien más preguntas. Ok, entonces si no hay más preguntas, los dejo a que vayan a cenar, a que vayan a estar con su familia, a que terminen el memorándum, que ya tengo varias entregas, así que solo estoy esperando las últimas. Y nuevamente le damos esa felicitación a Andrea Elizabeth Vigil y a Marvin Leonel Irías por ese 35 de 35 en su segundo parcial. Que pasen un buen fin de semana, muchachos. Abogada, ¿el memorándum es para el domingo o para hoy?